de campo y tal como les comenté en la apertura del programa, vamos a recibir a nuestro invitado. Está Rodolfo Rossi, presidente de Axoja, aquí en el programa. Una vez más, gracias Rodolfo por venir a la radio. No, muchas gracias por invitarme. Un placer. Saludos a todos. Qué bueno. Bueno, estás teniendo un fin de año movido, ¿o no? Sí, movido. Sí, está movida la cosa, está muy con mucha turbulencia, ¿no? Sí. Pero yo creo que es momento de estar un poco tranqui. Había, no sé, mucha incertidumbre, mucha expectativa por otro lado también, sí. Un nuevo gobierno, paquete de leyes, DNU, etcétera. Cuánto te afecta o no te afecta al sector, pero yo creo que hay que esperar que las cosas pasen por el Congreso y ver, que el debate me parece interesante, ¿no? Un Congreso que lo hemos visto dormido muchos años se empieza a preocupar por la cosa. Esto es la democracia, así que, no sé, nuestra misión es un poco de estar un poco tranquilos y obviamente seguir puntualizando la agenda que venimos trayendo, que no ha cambiado demasiado, a las nuevas autoridades, pero sabiendo que es una carga pesada y que de alguna manera van a tener que remontar un poco. Está claro con Milei que está haciendo muchas de las cosas que prometió en campaña, las está cumpliendo. El tema con las retenciones y con el campo parece mentira, pero siempre vuelve, digamos, y esto está comprobado que no importa quién asuma, porque pasó obviamente con Cristina, le pasó a Macri, le pasó a Alberto, le pasa ahora a Milei, que cuando arrancan el gobierno el tema de retenciones es uno de los temas ahí medio candentes a resolver, y siempre la decisión, lamentablemente, cae para el lado de que quizá termine afectando a la soja, porque el déficit de la Argentina sistemáticamente es enorme y crece. Son por lo menos 8.000 millones de dólares, digamos, frente a cajas que son escasas, claro, que son seguras y que provienen de un año normal de producción, digamos, porque si tomamos el año que pasó, la sequía, etcétera, es otra cosa. Sí, es realmente lamentable. Lo que uno cree es que cuando dos cosas, cuando el país crezca y cuando la soja no sea la responsable, digamos, de ponerla con la nuestra, como le decía el otro día sí. Yo en la Secretaría de Agricultura, que crezcan todos los demás sectores, obviamente. Esa es un poco la cosa, para emparejar un poco las exigencias, el esfuerzo, y que la soja la afecta de una manera muy importante. Hoy tenemos tomando el año 2022, una capacidad ociosa de la agroindustria del 40%, tenemos oportunidades a nivel internacional, porque es un mercado que sigue creciendo. Hay que mirar a los competidores nuestros, básicamente, que son Brasil y Estados Unidos, no estamos compitiendo con cualquiera, ¿no? Y tenemos el privilegio de ser exportadores fuertes de lo que es el aceite, la harina, todo un camino interesante, aunque muchas veces las barreras arancelarias no frenan el tema de biocombustibles, pero sí, los gobernantes dicen una cosa, después hacen otra. Yo me quedo con una frase que escuché del nuevo gobierno, que dijeron, después de los 4 años va a estar en cero la retención del sector. Yo me quedo con eso. ¿Esa la escuchaste siendo ya gobierno o en campaña? No, la escuché antes, creo que lo dijeron antes, sí. Incluso de retención el actual presidente o partido, etcétera, es el único que habló bastante más de las retenciones que otros. Pero de todas maneras, tenemos que asumir desde la persona común que en algún momento votó para también hacer algún tipo de sacrificio, a lo mejor sin darse cuenta qué significaba ese sacrificio, hasta el mayor empresario, que acá hay que poner la espalda a todos como para cambiar las cosas, el rumbo del país, porque este porcentaje de pobreza que tenemos, la indigencia, los chicos que se nos van al exterior, una serie de cosas, y el pan en la mesa que le falta a mucha gente, que es lo más importante me parece, en un país que produce alimentos. Creo que el esfuerzo hay que hacerlo, serán 2 o 3 meses, y después si no, habrá que hacer un balance y dónde estamos parados y qué cambio no se hizo del que la gente está esperando. Esa es un poco nuestra posición, por lo menos de la cadena de soja, que sabemos que ponemos el 33%, los productores básicamente, pero que afecta a toda la cadena, ¿no? Entonces, siempre hay una agenda con cualquier gobierno que sea, más allá de las retenciones, así que lo que queríamos era refrescar un poco otros temas que tienen que ver con esto también y otros que son absolutamente distintos, ¿no? Crecer en área, que el cultivo crezca. Uno de los planteos que hicimos, que yo lo vengo trabajando hace tiempo, es hacer un buen trabajo con INTA, no llamar a una ONG
y contratarla para que nos haga el trabajo. No, los técnicos del INTA, las estaciones experimentales, hacer un trabajo, decir, bueno, la Argentina hasta dónde puede crecer en superficie. O sea, yo sé que está el tema de los humedales, el tema de los bosques, todo, no es que yo lo sé, todos lo sabemos, que hay regulaciones, en el caso de los bosques, todavía los humedales no, que bueno, que tiene que ser algo equilibrado y bueno, decir, bueno, hasta dónde podemos crecer y de qué manera podemos crecer. Las herramientas en Argentina las tenemos, porque somos de los países que produce de manera más sustentables, basado en la siembra directa, en la buena práctica agrícola, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que estamos, como yo digo, aunque algunas veces critican, tenemos intacto el paquete tecnológico, nos faltan algunas cosas, ¿no? No sé, el caso de ahora, hoy no hay urea para fertilizar el maíz, o sea, tampoco la pavada, ¿no? Pero creo que el conocimiento, que hoy estamos en una etapa del conocimiento más importante a veces que tener un gran galpón, pienso que está en el campo, en el sector agropecuario, como para poder crecer más. Pero no, ya digo, no solamente en el área, sino también de manera vertical, ¿no? En los rendimientos. En los rendimientos estamos abajo de los competidores mundiales principales, no sé, con Estados Unidos en el maíz, en lo que hace la soja, incluso con Brasil, etcétera, etcétera. En trigo, bueno, ni habla con Europa. Entonces, bueno, tenemos mucho para crecer de manera vertical. Así que bueno, es un poco el planteo que estamos haciendo en estos momentos. Creo que hay que esperar, hay que tranquilizarse. La protesta vale, pero bueno, recién empezamos, ¿no? Tal cual. ¿Cómo hace un productor de soja en la Argentina para competir? Porque vos me decís, competimos con Brasil, con Estados Unidos, que no es poca cosa, están muy capacitados, tienen otro esquema impositivo. ¿Qué hace el productor de soja? ¿Gana menos plata? ¿Cómo termina viviendo? ¿Sabes por qué te lo pregunto esto? Porque hace poquito escuché una discusión súper interesante donde un economista muy vinculado al kirchnerismo estaba siendo muy crítico en una charla que mantenía con David Miazo, economista de FADA, y discutiendo justamente por el tema de retenciones, ¿no? Porque el economista lo que decía es, pero nadie de todas las grandes empresas pierde plata. El punto acá es, ¿qué pasa con el productor de soja? Que es el que termina recibiendo el precio, teniendo la penalidad de la carga impositiva, etcétera, etcétera. ¿Puedes explicar eso para que la gente que no lo conoce, no lo sabe, lo entienda? O sea, hay dos temas. La mayoría de los campos en Argentina, incluso los productores chicos que se han agrandado para poder subsistir, diríamos, pagan un alquiler. Ahí hay una renta, que es la renta de la tierra, que es la del propietario del campo. Gran parte, para la gente común, que a veces no lo sabe, gran parte de la producción, más del 70%, es campo alquilado. Eso ya genera un costo. Es muy distinto cuando uno compara un campo alquilado con un campo propio. Cuando uno analiza los campos propios, o sea, donde no está la renta, sino que, digamos, de alguna manera figura en el margen bruto de cada uno, la rentabilidad es baja. Ciertamente es baja y se hace muchas veces con superficie, o sea, ganando superficie, facturando menos por hectárea. Entonces, ¿pero qué está pasando? Se está invirtiendo menos en tecnología. Es un país donde muy poca gente paga una buena semilla de calidad y moderna. Es un país donde se fertiliza menos. Por ejemplo, hablando de los nutrientes principales, en el caso de la soja, el fósforo y el azufre, se repone solamente el 60% del fósforo que se extrae y el 40% del azufre, o viceversa, no me acuerdo ahora bien los números. Lo concreto es que se fertiliza solamente el 40 a 45% de la superficie. O sea, el productor va tratando de ajustar su producción en vez, digamos, de aumentarla, porque muchas veces esto repercute directamente en la producción total. Y en un país donde también el tema financiero, el tema del acceso al capital es más complicado, donde muchas veces el sector se financia a sí mismo, donde la misma empresa insumeras tienen sus propios casos, como el caso del canje con la cosecha, o con facilidades, o las tarjetas de crédito, etcétera, etcétera. Pero es un país complicado, no sé, si uno se compara con Brasil, donde el año pasado yo no sé si la disponibilidad para la producción fue de más de 60.000 millones de dólares, que incluía costo operativo y inversiones de los bancos públicos, compara con la Argentina, donde eso es escaso, evidentemente. O sea, que el productor lo que hace, evidentemente, es defenderse frente a eso. Un productor brasilero gana mucho más que un productor argentino. Sí, lo digo sí,
tiene un costo mayor, porque el productor brasilero, si no fertiliza, no tiene rendimiento. Claro. El productor brasilero tiene un tema de flete de distancia, más que nada, no el valor unitario del flete, sino la distancia a los puertos. O sea, lo sabemos, principal sector productivo, que hoy está pasando por una gran sequía, que es Mato Grosso, está muy lejos de los puertos. O sea, Argentina tiene ventajas comparativas desde ese punto de vista, ¿no? O sea, puede poner probablemente a un precio bajo un grano en el puerto de Rosario, ¿está bien? Pero para atrás, cuando uno va para atrás, bueno, tenemos una producción estancada, y eso creo que está estancado el productor y está estancada el país en la producción. Pero no solamente, o sea, lo que hubo en los últimos 8 o 9 años fue una sustitución de área de maíz con soja. El maíz, en base a la relación, digamos, por el tema de retenciones, etcétera, se pudo fortalecer. El uso de fertilizantes, la tecnología que siempre va creciendo, se fue aplicando. El maíz ha repercutido mucho en el potencial de rendimiento, ha cambiado su manejo, su fecha de siembra. Superó la soja. Ha superado la soja en producción total. Pero bueno, la meta del sector sojero es llegar a las 65 millones de toneladas, que el maíz también llegue a una cifra parecida. Creo que la Argentina lo puede hacer, aumentando los rindes unitarios, o sea, el crecimiento vertical y también el horizontal, sin dejar, digamos, de pensar en el crecimiento de la soja, por ejemplo, es socia del trigo. O sea, hoy prácticamente el 36-37% de la soja se siembra sobre el trigo. Claro. Entonces es una gran asociación que permite expresar potencial de trigo muy bueno y también hacer una soja que rinde menos, pero que con el combo es para el productor común quizá la mejor situación para tener un buen margen bruto y poder competir. Doble cultivo. El doble cultivo, por ejemplo, en el campo propio, cuando uno hace el análisis, lo hicimos en septiembre con la Bolsa de Rosario, prácticamente el productor no ganaba plata en campo alquilado. Alquilado, claro. En campo propio, cuando hacía trigo-soja, había una cierta rentabilidad. Claro. Pero bueno, hay que afrontar dos cultivos. Claro. La inversión. La inversión, por supuesto que veníamos hablando de eso, ¿no? Rodolfo, te voy a preguntar, vamos a hacer una pausa, te voy a preguntar en el próximo bloque para que hablemos algo de los insumos, me comentaste, pero ¿qué va a pasar con el dólar importador que hay dando vuelta para la próxima campaña? Porque hoy ya está todo juzgado, digamos, ahora empieza seguramente la discusión para los insumos para el trigo, probablemente dentro de no mucho tiempo, y después se van a venir los del maíz y la soja de vuelta. Así que vamos a hablar de ese tema y del diferencial, de que también está en el foco de la tormenta hoy por hoy, para explicar un poco de qué se trata cuando uno escucha diferencial arancelario, que es lo que el gobierno empezó a cambiar en este último tiempo. Estamos con Rodolfo Rossi, el presidente de Axoja, nos visita aquí en la radio y para nosotros es un enorme placer conversar con él. Quédate porque hay varios temas que vamos a seguir charlando aquí en el programa. Seguimos en Palabra de Campo y abrimos este nuevo bloque. Lo escuchamos Argentina Luna, miren, un gran clásico. Y seguimos charlando aquí con Rodolfo Rossi, el presidente de Axoja. Estábamos hablando de las retenciones, de lo que le pasa al productor argentino, de las situaciones que se viven hoy por hoy, de todas las cosas que pasan. Hay un tema, Rodolfo, que me gustaría charlar, pero para que la gente que nos escucha, porque lo ha mencionado incluso el propio Javier Milei, se ha hablado del tema diferencial. ¿Por qué hay una retención para el poroto y otra retención para los productos agregados de valor, para la agroindustria, digamos? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué algunos lo tocan, ponen la misma, la sacan? Es una herramienta que tiene el gobierno. ¿Por qué terminamos en ese punto de discusión? Pues mira, el diferencial, que para nosotros el famoso diferencial, originalmente se estableció hace muchos años, cuando empezó todo el desarrollo de la agroindustria, básicamente del aceite, ¿no?, de soja, que la soja era muy poquito lo que había, y sirvió como para generar, digamos, un impulso, digamos, a las inversiones, ¿no?, en todo lo que fue la agroindustria, que realmente se cristalizó y bueno, hoy llegamos a tener mucha más industria que la producción, ¿no? Y después, bueno, existen razones técnicas. Es un tema, sinceramente, que en la cadena no hay consenso. Claro. Donde escucho gente a favor y otra en contra. Hay razones técnicas que muestran que, bueno, que cobrar una misma retención cuando hay un esfuerzo en la creación de valor, mayor inversión,
una doble imposición a veces por más pago de impuestos, por más valor del producto generado, etcétera, necesitaría, digamos, tener alguna ventaja. Hay razones que se explican también a nivel internacional, como que la Argentina no está posicionada o otros países ponen reglas que se nos complica a un país como la Argentina poder arribar con la mercadería en tiempo y forma y poder exportar, etcétera. Y por el otro lado, la producción que siempre dice por qué hay tanta diferencia entre, que realmente no es un porcentaje enorme, pero bueno, es una diferencia. El tema es que esto, como bien decís, un gobierno lo pone y del mismo gobierno lo saca, un gobierno lo saca y después lo pone. Y lo que a la cadena realmente le impacta es que es realmente como una caja a la que cualquier gobierno del signo puede acceder. Y casualmente el otro día en la reunión que tuvimos Secretaría de Agricultura nosotros fuimos a plantear este tema, pidiéndoles concretamente al gobierno de hoy, bueno, ¿por qué no nos sentamos en una mesa? Se hacen bien las justificaciones reales de por qué esto está o no está. Claro. Y bueno, y nos dejamos de embromar de acá al futuro, porque la verdad que no hay un consenso. Hoy están iguales. Hoy están iguales. Lo que hizo el gobierno fue levantarlo. Claro. Entonces empiezan los rumores, o algunos que escriben al respecto, que dicen, bueno, fue una forma, digamos, de poder bancar una reducción en las economías regionales del impuesto famoso del 15%, y de compensarlo. Bueno, lo que a nosotros no nos gusta es que esto sea así, una caja que se entra o no se entra, pero a la cadena nos genera problemas internos, sinceramente, y estas son decisiones que no son de la cadena, son decisiones de los distintos gobiernos. Claro. En esto no se salva a nadie, pero bueno, si es que realmente amerita ese diferencial, bueno, un día pongamos blanco sobre negro arriba de una mesa, llevemos a los técnicos de un lado. Nosotros en la cadena internamente lo hemos hecho, pero la verdad es un tema que no hay un consenso. ¿Sabés por qué lo preguntaba? También porque esto de saco, pongo, toco, lo pensaba desde el punto de vista de la gente que tiene que hacer inversiones para producir soja, o para producir o para agregarle valor después. Y lo uno con otra cosa. Hace poquito vi un trabajo que me parece que fue de la Bolsa de Cereales de Córdoba, o de Córdoba o de Bahía Blanca, porque estuve haciendo un repaso de muchos informes esta semana, y en el tema de economías regionales, en los últimos 10 años hubo como, no te miento, 8 cambios en los esquemas impositivos. Entonces yo pensaba, ¿cómo hace un tipo para trabajar y para producir en economías regionales, incluso en algunas actividades donde tenés que invertir a largo plazo? O sea, ponés hoy, esperás 5, 10 años. Digo, ¿cómo hace un tipo para...? Porque tenés que invertir, digo. Después nos preguntamos por qué no vienen grandes inversiones. Bueno, pucha, al tipo de economías regionales en 10 años le cambiaron 8 veces la regla de juego. Y lo digo por esta otra cosa. Ahora, otra vez tocamos la retención, el diferencial. Digo, te volvés loco. Sí, exactamente. Sí. O sea, sacando lo que después cada uno opine, ¿no? No, sí. Bueno, el caso de economías regionales, que a veces se pueden defender menos, a pesar de que, bueno, ahí las provincias, los gobiernos de las provincias, los representantes de las provincias pueden ponerse a trabajar a veces en estos temas para defenderlo. Esto se resume en lo que es lo que se llama seguridad jurídica. O sea, cuando vos planteás una inversión, no la haces para un día para el otro. Y muchas veces estás perdiendo plata los primeros años. Entonces, bueno, hay algunos mecanismos, incluso para incentivar todo este tipo de cosas, como la amortización acelerada, una serie de cosas, que muchos países lo tienen, ¿no? Porque realmente son producciones que generan mano de obra, federal, como también los cultivos grandes, ¿no? Porque no pensemos que... O sea, tenemos cultivo de soja que tiene presencia importante en 15 provincias, o sea, tampoco... ¿15 provincias? Son 15 provincias, uno las cuenta, producen soja. O sea, y con más tecnología se podrían incluso más, me parece. Sí, podríamos producir más, pero bueno, es lo que decís, esto es lo que se llama seguridad jurídica, estabilidad jurídica, decir, bueno, cuáles son las reglas de juego, digamos que otros países lamentablemente, digo, para nosotros la tienen, y muchas veces se prefiere invertir a otro lado y no invertir en la Argentina, ¿no? Lógico. Hablemos de una cosa que me parece que es muy, pero muy grata. Hablé con un par de productores y en distintas zonas del centro, fundamentalmente, y me dicen, es un lujo como está la soja. Le cayó bien este cambio de estacionalidad, digamos, las lluvias a partir de octubre. ¿Qué provocaron en la soja? Bueno, primero se pudo sembrar generalmente en época.
un leve atraso en la zona más al oeste que ya se recuperó con las últimas precipitaciones. Realmente venimos bien. Es muy temprano para hacer pronósticos, pero bueno, obviamente tenemos que ya decir, bueno, a dónde podemos llegar en base a lo que tenemos hasta ahora, ¿no? Y si realmente el clima se va a comportar como se está diciendo. Entonces, bueno, llegar a 50, 51 millones de toneladas no es loco decirlo. Prácticamente se sembró ya en la zona núcleo más del 90%, con lo cual el año pasado todavía teníamos un atraso bastante importante, con pérdidas de rinde por fechas de siembra. El norte del país hoy se está regando, bueno, con problemas climáticos, como pasó en el Cava, ¿no? Sí. Con problemas, digamos, excesos, ese tipo de cosas, pero bueno, el norte tiene una fecha de siembra muy amplia, recién se ha sembrado, no llega al 40%, pero estamos bien, enero es una fecha de siembra, y después, bueno, la soja de segunda en el sur bonaerense, que siempre se siembra tarde, no es la que más aporta desde el punto de vista de rinde unitario. O sea que venimos bien, muy bien, diríamos, cosa que no le pasó al maíz, donde tuvo que atrasar o desplazar, digamos, superficie hacia una siembra más tardía, o muchos productores optaron por sembrar soja porque no había humedad en septiembre, ¿no? Pero bueno, es un año bien diferente al año pasado y bueno, esperemos que el clima acompañe, ¿no? Yo veía la foto de humedad en suelo del 25 de diciembre del año pasado y este 25 de diciembre y es tremendo el cambio. Sí. Tremendo. Y ahora, cuando vos tenés que pensar en la campaña, ya hablamos de la parte, digamos, de los números, la parte impositiva, la parte de costos. Agronómicamente, ¿te imaginás una campaña 24-25 con un mejor inicio, imagino yo? Esperemos que sí. Yo creo que el productor, pensemos que esta siembra se hizo con otro gobierno, con mucha incertidumbre en cuanto al tema electoral, con un montón de cosas negativas. De amarillos, de alertas. Y se sembró una cantidad interesante porque la soja pudimos crecer casi 1 millón de hectáreas. Sí. Por primera vez después de 8 años. El maíz más o menos sembró menos, pero no tanto menos. Se hizo una campaña de trigo en lo posible porque faltaban los insumos críticos para el trigo, pero el trigo fue el que peor la pasó. Sí, digamos, yo creo de acomodarse, primero que las incertidumbres respecto al mercado ya no van a estar. El tema de los cupos, el tema de las exportaciones limitadas, bueno, en principio ya son cosas que se han determinado en las últimas 2 semanas, así que por ese lado bien, y bueno, esperemos que este año le deje mucha más capacidad financiera al productor para encarar la próxima siembra del año 24-25, ¿no? Así que, o sea, el sector sabemos que cuando la tiene que poner la pone, y es una forma de decir en el sentido de que es su trabajo, es su esfuerzo y es la manera, digamos, de que también esto repercuta a nivel país, porque gran parte de la producción argentina es exportable y bueno, en eso estamos, ¿no? ¿Qué hace falta para que crezca el área? O sea, porque vos me explicaste, y lo hemos charlado muchas veces, Argentina tiene que crecer en rendimiento, pero puede crecer en área también. Recién dijiste 15 provincias o 17? 15. Pero si llegara más tecnología, puede crecer, me imagino, también en provincias o en área. Entonces la pregunta es, ¿hablaron con la Secretaría de Bioeconomía del tema, por ejemplo, ley de semillas o incentivos para que esa área de soja crezca para la próxima campaña? Bueno, sobre ley de semillas obviamente se habló. En el caso de Axoja, nosotros tuvimos el día 22 de noviembre de este año una reunión. Nos juntamos 24 entidades asociadas a la cadena de soja y se hizo un detalle de, primero se revió las coincidencias y consensos que habíamos tenido en el año 2016 que sirvieron para la Comisión de Agricultura, que bueno, al final terminó trunco, pero en el año 2018 había un proyecto y ya tal cual una sanción en la comisión, así que se revieron esos consensos que había logrado la cadena de soja. También disensos, obviamente, pero bueno, la mayoría de cosas. Y bueno, de esos 7 puntos que habíamos tenido en ese momento, se ampliaron a 9. Y bueno, esto el otro día, dado que se requirió, lo hemos dado a la Secretaría de Agricultura. También lo pidió la cadena de trigo para analizarlo. Y bueno, ese documento lo están analizando también las entidades que participaron, ¿no? Así que bueno, ese es el aporte que queremos hacer. El tema de las autógamas como el trigo, la soja y tantos cultivos en la Argentina, no sé, el INTA tiene 80 programas de mejoramiento de distintos cultivos, necesitan un cambio cultural, yo diría en primer lugar, no sé si un cambio de ley o un cambio de artículos,
Bueno, el gobierno nos prometió, aparte estaba dentro del decálogo que tenía el actual secretario Fernando Vilela cuando hablaba de una ley de germoplasma. Claro, tal cual. Así que el otro día lo hablamos, dijeron que en el paquete de la ley ómnibus había algo y bueno, lo leímos el otro día porque en ese momento no se aclaró tanto y bueno, hemos visto que se está sugiriendo una adhesión a lo que se llama la Unión de la Protección de Opciones Varietales, que es una organización internacional que estábamos adheridos a la versión 78 y ahora se lo propone para la versión 91, que es una versión vieja, pero que es la última que hay, que ya contempla algunos cambios, digamos, que después el país de tomar esto, ¿no? En una discusión a nivel legislativo, de tomar esto debería hacer una modificación de la ley y después, bueno, presentarlo a nivel internacional y bueno, este sería un poco el camino de modernizar un poco la situación de todo lo que es la propiedad intelectual en semillas, ¿no? Y también la parte comercial. Así que bueno, yo creo que se van a encargar de esto, creo que el INASE tiene mucho para hacer, el INTA también y las cadenas y todo lo que son las producciones regionales también podrían participar mucho en este tema, porque realmente estamos muy atrasados en muchos cultivos en Argentina, quizás no me refiero tanto a los cultivos más grandes, pero bueno, queremos ser un país que genere una buena genética, que un control de la propiedad intelectual, que esto repercuta en mayor producción, en mayor área, y me estoy refiriendo a productos hortícolas, frutícolas, sí, legumbres, o sea, lo que claro. fuera, o sea, hay que mirar Chile, sí, o mirar Sudáfrica, claro, no sé cómo exportan al hemisferio norte, claro, y lo poco que exportamos nosotros, tal cual, ¿no? Tal Así cual. que bueno, la ley de semillas no es una ley de soja, es una ley general, pero bueno, la cadena de soja ya el mes pasado, antes de las elecciones incluso, se hizo esta reunión y bueno, se propuso una serie de puntos de que llamamos coincidencias, para poder, ahí estaban estaban representantes de los productores, estaban representantes de la industria, de las bolsas, eran 24 entidades que bueno, y prácticamente 40 y pico de participantes. Y bueno, este documento se entregó el otro día porque bueno, también nos sabían de esta reunión y nos pareció oportuno entregarlo. Son, no sé, un papel más arriba de una mesa, pero con ciertas coincidencias en qué son los puntos en los cuales podemos seguir trabajando para tener una buena defensa de la propiedad intelectual y del comercio de semillas, ¿no? Que es fundamental. Es fundamental para esto que hoy estamos hablando, ¿no? De todo lo que es los crecimientos verticales, ¿no? Nosotros fundamentamos este tema el otro día, lo escribimos y lo entregamos por escrito, un documento de 100 y pico de slide para que lo tengan, donde se habló de que bueno, la ganancia genética de la investigación en mejoramiento en la Argentina en soja ha sido muy buena en la década de los 90, del 2000, tal cual, y que nos hemos quedado al lado de Brasil. O sea, antes éramos el doble del Brasil y hoy estamos en la mitad. Y después tenemos un tema de eventos biotecnológicos que ya estamos en déficit, ¿no? Y lo peor de todo es que tenemos desocupación de investigadores en la actividad privada, tenemos menor inversión, reducción de los presupuestos en las empresas, y por suerte algunas empresas argentinas que han expandido a otros países el trabajo, las inversiones y que les está yendo muy bien, pueden de alguna manera retroalimentar los programas acá en Argentina, si no estaríamos en una situación mucho más difícil. Así que bueno, es un tema que vos sabés, a mí me toca de cerca porque me he dedicado a eso toda mi vida. Tal cual. Pero bueno, lo hemos hablado como otros temas también. Con este conocimiento, te hago la última, Rodolfo, con este conocimiento y tu experiencia, te hago quizás la más difícil porque es una estimación, un cálculo, un número o algo que por ahí no sé si lo tenés en mente, pero vamos a suponer que vos tenés un gobierno que en algún punto te da un cronograma de reducción impositiva, digamos, un recomodamiento, una cuestión lógica, no digo algo, no, a cero dentro de 2 años, no, pero te dice, mira, vamos a trabajar en esta línea y si las cosas van bien, vamos a ir reduciendo la carga impositiva de la soja. En 4 años, 6 años, no sé. Y a la vez te habilita para que esa inversión vuelva a la Argentina y tengas una explosión desde el punto de vista de, bueno, no, más germoplasma, más tecnología, más innovación, etcétera. ¿A dónde puede llegar la Argentina como para que el que nos escucha tenga una idea de lo que nos estamos perdiendo de lograr? Porque siempre escucha probablemente la cadena de la soja, podríamos hacer mucho más, pero no podemos. Bueno, ¿cuánto es ese podríamos hacer más? Bueno, nosotros creemos que
con una expansión en base a esos incentivos, que es la baja o quita de retenciones. Podemos llegar a 22 millones de hectáreas de soja. Creo que el maíz puede estar en 11 millones de hectáreas tranquilamente. En el caso de la soja, que es la pregunta que me estás haciendo, hoy tenemos rendimientos de menos de 3.000 kilos, prácticamente hacemos promedio de 2.900 kilos, podemos aumentar solamente un 10% más que aumentemos, estamos en 3.200 kilos. Si eso multiplicamos por este número, estamos llegando casi a los 65-70 millones de toneladas. O sea, esa es la meta, y probablemente uno como investigador no puede hablar mucho de techos, ¿está bien? Pero creo que esa es una meta realizable en 4 o 5 años. Así que bueno, la capacidad instalada de la industria está. Evidentemente la industria no solamente contempla la soja, sino también el girasol, pero creo que podríamos llegar a eso de haber, un cambio en las condiciones, ¿no?, de las que estamos hablando, ¿no? Gracias por haber venido. No, gracias a vos. Siempre Daniel. un placer recibirte. Me parece siempre muy interesante tu mirada, y bueno, te toca además estar otra vez en la presidencia de Axoja en otro momento. Todos son momentos, lo hablamos al principio. Siempre la Argentina tiene momentos difíciles y la soja es un protagonista. No queda otra. Sí, a veces, viste, no queremos que ser tan protagonistas, pero sí. Yo me acuerdo una frase de hace varios años, cuando se hablaba todos los años, se decía el boom de la soja, el boom de la soja, el boom de la soja. Y bueno, lo que decía era que crecía, y bueno, después en un momento se achicó. Pero el boom de la soja es un tema mundial. O sea, si en los últimos 20 años el consumo de soja a nivel mundial se incrementó más del 100%. Entonces, lo que hizo la Argentina frente a una dependencia externa, lo que hizo Brasil y parte de Estados Unidos también, fue responder esa demanda. Y tuvimos la posibilidad de hacerlo. Hoy tenemos que estabilizar esto, hacer una buena proporción de cultivos y que realmente podamos seguir creando valor interno, que de esto hoy no hablamos, pero que es muy importante, lo planteamos el otro día en la Secretaría, y creo que está muy de la mano de la bioeconomía, como se plantea, y exportando. Así que bueno, esa es un poco la... Pero gran parte de lo que se exporta de soja está industrializado. Sí. Está bueno que lo sepa la gente, porque si no creen que se exporta el poroto. El 85% de la producción se industrializa, es un valor agregado, que muchos hablan ya desde la goma del camión o del tractor, ya crea valor, ¿no? Hasta, una industria poderosa, eficiente, que Argentina, de plantas modernas, que los que falta es llenar un poco los hilos, ¿no? Tal cual. Gracias, Rodolfo. No, gracias. Que empieces bien el 2024. Muchas gracias y saludos a toda la audiencia. Muchas gracias. Rodolfo Rossi, el presidente de Axoja, en Palabra de Campo.